Saludos, Dios te bendiga, Carlos. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. ¿Está bien? Ya lo tienes muy bien. Mira, aquí el apóstol está reconociendo, desde luego, pero también distingue tanto a cristianos judíos, en el versículo 12, si tú tienes allá Efesios capítulo 2, versículo 2, te das cuenta que está distinguiendo tanto a cristianos judíos, que le llama ciudadanía de Israel en el versículo 12, como a cristianos gentiles, a decirle vosotros los gentiles. Es interesante ver cómo se está refiriendo también el apóstol a dos grupos muy claramente mencionados. Estoy hablando de Efesios capítulo 2, en el versículo 12, donde se menciona de ciudadanía de Israel. Es importante, que lo entendamos, no lo confundas, o sea, no se lo está diciendo a gentiles, sino en el 2:11 también está mencionando claramente vosotros los gentiles. Fíjate, hay dos grupos que ahí está, estamos bien, a estos últimos los distingue como gentiles. Los distingue de los gentiles inconversos, son gentiles convertidos estos, no los llama gentiles inconversos, como en el 4:17, que los distingue cuando dice, no andéis como los otros gentiles. Note bien la diferencia, porque no le está diciendo que no son gentiles, sino que los diferencia de los otros gentiles inconversos. Bueno, vamos a entrar en materia, porque esto es importante que yo lo diga para que conozcas el contexto bien. Mira, su argumento en este capítulo 2 es que en la iglesia como cuerpo de Cristo, tanto gentiles y creyentes como judíos creyentes son un solo cuerpo en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia como esta institución que el Señor dijo, edificaré mi iglesia, y lo dijo en tiempo futuro. Es importante que lo notes. La iglesia, entonces, en ese sentido, en que fueron acercados ambos grupos de creyentes en un solo cuerpo hoy. Los creyentes gentiles y los creyentes judíos fueron acercados en una sola, la única iglesia. Fíjate, interesante, el versículo 12 y 13 es muy importante lo que ahí se afirma. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es interesante, pero por medio del único cuerpo que es la iglesia. Le dice un cuerpo nuevo. Es interesante eso, Mas no son un reemplazo del Israel terrenal, porque los dos pueblos, judíos y gentiles, son formados en un solo. Y fíjate, interesante eso, y nuevo hombre, un solo y nuevo hombre, un cuerpo que es el de Cristo, la iglesia, el cual cuerpo no es ni judío, escúchalo bien, no es ni judío ni gentil, sino que ahí es donde se derribó las paredes en un nuevo hombre. O sea, si dice que es nuevo, es porque realmente es nuevo. Ahora vamos, durante el Antiguo Testamento esa pared intermedia no estaba derribada, y eso tú lo debes de saber bien, ni tampoco ambos fueron hechos un solo cuerpo. O sea, esto sería una falacia decir que te está prometiendo algo que iban a ser un solo nuevo, y que aquí lo está diciendo Pablo, si realmente existía. Entonces no se introdujo nada nuevo. Sería un mentiroso el apóstol Pablo. Esto es algo enteramente nuevo y desconocido, o sea, no se conocía, por eso se le conoce a la iglesia como un misterio. Incluso durante el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, Él dijo, no vayáis por camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanas. Eso está en Mateo capítulo 10, versículo 5, antes de su rechazo flagrante en el ministerio de Israel. Sin embargo, es prohibido en las escrituras, bajo severas exhortaciones, a no adjudicarse título de judíos siendo gentiles. A eso se le llama en Apocalipsis incluso a algunos de ellos sinagoga de Satanás. De estos, no vamos a abundar en eso, De estos falsos tenemos que cuidarnos, pues son tan mentirosos que hasta sin temor de Dios se atreven a hoy de hablar de cosas y adjudicarse, yo soy judío. Realmente es una falacia, ¿no? El cual no hay evidencia de ningún erudito, ni en la historia, ni en la teología,
Es más, ahora ya se han inventado su propia Biblia, ¿no? Su código real de Daniel Hernández, un solo hombre, tipo libro del Mormón, el cual sin ninguna base o evidencia, ni historia, ni Biblia, aunque sí con mucha habilidad, han intentado poner por encima de los trabajos de las traducciones serias su propia versión del Nuevo Testamento, intentando dar culto al idioma hebreo y no a Dios. Bueno, pues regresemos a la porción. Estamos en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. ¿Estamos bien? Esta porción trata de la abolición de las diferencias raciales entre judíos y gentiles, su unión con Cristo, escúchalo bien, con Cristo, no con Israel, con Cristo, y la constitución de ambos, de creyentes judíos y creyentes gentiles, en un solo cuerpo nuevo que es la iglesia. Bueno, tampoco se puede huir del hecho de que Pablo, ahí Carlos, está tratando del conflicto racial de dos pueblos creyentes durante la presente dispensación. No está hablando aquí de judíos incrédulos, entiéndelo bien, ni tampoco de gentiles incrédulos. Eso tenemos que entenderlo. Está hablando en la presente dispensación de judíos creyentes en el Mesías y de gentiles creyentes en Jesucristo. En este sentido, ya limitamos de quiénes está hablando en esta dispensación. De antemano, entonces queda a un lado, escúchalo, queda a un lado en la plática que el apóstol Pablo está dando, queda a un lado el Israel inconverso y queda a un lado el gentil inconverso, porque en la iglesia, el cuerpo de Cristo, está hablando de judíos mesiánicos creyentes y de gentiles creyentes. Ahora, ni el hecho de que el apóstol se identifica como judío y distingue a los gentiles en su escrito, pero al tratar de ambos, es decir, de judíos y gentiles en el tiempo presente, creyentes, se distinguen de los de su propia raza. Nota bien que dice el versículo, por ejemplo, el versículo 17, ¿no? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. Es interesante esto, ¿no? Porque a los que estaban cerca, dice. Entonces aquí distingue los de su propia raza, que están cerca, pero no está diciendo que están en el cuerpo, el versículo 17. Pues ahora en el presente a los creyentes los considera uno en Cristo. Y esta unidad que se da en el cuerpo de Cristo, nuevo cuerpo de creyentes que formó. Si tú lees el versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El versículo 16 también lo dice, y mediante la cruz, óigalo bien, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Ya más o menos estoy dando la idea de que sin la cruz no se podría hacer eso, por lo tanto en Israel no existía eso. Y el versículo 18, porque por medio de Él, o sea de Cristo, de su venida, de Él como persona, y nosotros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre, cosa que no se dio en el Antiguo Testamento y tú lo sabes. Y con todo, siempre distingue aquí tres grupos. En 1 Corintios 10:32 lo dice, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Note bien. Entonces, que los judíos no es la iglesia del Señor y que los gentiles no es la iglesia del Señor, pero judíos creyentes y de gentiles creyentes forman el cuerpo de Cristo. Esto es una realidad que enseña el Nuevo Testamento. Y vamos a seguir explicando esto, porque el uso de la primera persona plural que Pablo está usando cuando dice nosotros, y de la segunda persona del plural que dice vosotros, nota bien, dice nosotros, él se incluye como judío, y cuando dice vosotros está hablando de los gentiles. En el texto hace necesario aclarar correctamente a quiénes estaba refiriendo el autor con estas palabras. Es muy fácil que uno automáticamente se incluya con el autor cuando lee las palabras nosotros, aun cuando tal vez no esa es la intención del autor, sino que él está hablando desde la perspectiva judía, es decir, los creyentes judíos. Sin embargo, en este caso, se debe tomar en cuenta lo siguiente: el autor estaba escribiendo a cristianos, que siempre es, en el caso de las cartas del Nuevo Testamento, y él no incluyó a ellos, sus lectores originales, en su uso de nosotros. Quien equivocadamente entienda los pasajes como si fuera parte con el autor
en su uso de nosotros, siendo gentil, es muy probable que ese error también lleve a muchos malentendidos y errores de interpretación. Entonces el cristiano que lee la carta ahora no debe incluirse como si fuera parte del grupo. Mientras trabaja con la interpretación del texto, no debe decir, aquí como dice nosotros, está hablando de nosotros los judíos, los gentiles, no, mientras aún no es cristiano. Esto está hablando de cristianos, recuérdalo, y es importante entender el concepto de Pablo, cómo lo está diciendo, y lo distingue de los creyentes gentiles, ¿eh? Por eso es notable su forma de escribir, tanto en primera persona cuando habla de sí como en la segunda persona cuando habla de los gentiles, y otras veces se refiere a ambos, a los gentiles y a los judíos creyentes, gentiles. En el versículo 1 del capítulo 2 dice, y él os dio vida a vosotros. Fíjate bien, el versículo 1, ¿a quiénes está hablando? Y él os dio vida a vosotros, a los gentiles. Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, versículo 11. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿quiénes? Versículo 13, los gentiles. Ya no sois extranjeros, versículo 18. En quien vosotros también sois juntamente edificados, fíjate, juntamente, versículo 22. Entonces, y a los judíos cuando les habla, dice, también todos nosotros, dice el versículo 3, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Note bien el versículo 3, Carlos, yo quiero enfatizártelo porque está diciendo que aún los judíos eran hijos de ira, igual que los demás. Versículo 3, léelo bien, porque él les está incluyendo allá. Entonces el término nosotros y vosotros, eso nos va a dar pauta para entender a quiénes se está refiriendo. Dice, y aún estando nosotros muertos en pecado, versículo 5, está hablando de los judíos que también estaban muertos en su pecado. Por lo tanto, es una falacia decir que los judíos, por ser judíos, no tienen pecado. Nótalo bien, en ese versículo 5, Pablo, él está diciendo, y de hecho se incluye él como judío ya. En el versículo que es el 13, en el versículo, perdón, el 5, ambos, él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, versículo 14, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, versículo 17, los unos y a los otros tenemos entrada, versículo 18, entonces lo voy a leer, dice así, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, que son los gentiles, y a los que estabais cerca. ¿Quiénes son esos? Los judíos. A ambos les dio la buena nueva, porque por medio de él los unos y los otros, nótelo bien, aquí tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Eso hay que notarlo bien, porque no hay preferencias. Ahora, interesante que dice en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, fíjate, por eso le digo que el vosotros, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne, versículo 11. Y aquí Pablo está usando la palabra vosotros en referencia a los cristianos gentiles, él siendo, recuérdalo, un judío. Entonces los gentiles no tenían la señal quirúrgica en su carne que marcaba a los israelitas como el pueblo del pacto abrámico. La circuncisión era señal del pacto que Dios había hecho entre él y los descendientes de Abraham a través del linaje de Israel. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? No vamos a abundar en eso. Eran considerados incircuncisos por los judíos, los gentiles, por tanto, no eran parte del pacto hecho con Abraham y en el Sinaí corroborado, no eran partes del pueblo de Israel, el tesoro especial de Dios. Y además, eran considerados como inferiores por los judíos y no dignos de respeto. Hasta allá estamos bien, ¿verdad? Quiere decir que no es lo mismo Israel que la iglesia. Entonces la represión hacia los judíos prácticamente no giraba en torno a que ya no eran el pueblo escogido de Dios. Ese no es el tema de discusión, Carlos, sino que se centraba en reprenderlos por menospreciar a los gentiles. ¿Por qué? Porque decían ellos, no, solamente para los judíos. Y la iglesia es iglesia, los judíos no existe para los gentiles. Entonces no se les niega el hecho de que sí gozaban de una posición de gran privilegio delante de Dios. Y eso está claro por estudio de Romanos 9, 4 al 5. De hecho, durante la dispensación de la ley, el gentil que deseaba adorar a Dios, ¿qué debía hacer? Pues convertirse al judaísmo
Y ahí tenemos el ejemplo de Rahab, el ejemplo de Ruth y otros, ¿verdad? Que tenían que pertenecer al pueblo mediante los demás ritos y lo que sea, ¿no? En el templo de Jerusalén tenían el único lugar en la tierra para adorar a Dios. Los gentiles tenían prohibido de entrar en el interior, solo llegaban al atrio de los gentiles. Note bien la diferencia, o sea, no estamos hablando, cuando hablamos de iglesia, no confundamos, no estamos hablando para nada de Israel. De hecho, estamos en el capítulo de Efesios, al recordarles que antes de convertirse eran gentiles, en el 2:11, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo? Les está recordando que antes de llegar este tiempo de gracia, eran menospreciados. Y así es. O sea, teníamos que leer muchos datos para demostrar eso, ¿eh? Muchos ejemplos que menciona la Biblia. Así que los judíos se jactaban de llamarse a sí mismos la circuncisión. Se llamaban en forma despectiva a los que no eran incircuncisos, a quienes pertenecían a otras nacionalidades, y así los menospreciaban. Ustedes ya saben la historia, además conocemos ese término por el enfrentamiento de David y Goliat, ¿verdad? Esta jactancia y desprecio de otros fue realmente condenado por el apóstol Pablo cuando tú lees Romanos 2:28 al 29. Así fue la situación de ellos, de los gentiles, antes de que llegue el establecimiento de la iglesia como cuerpo de Cristo, antes de que entrara el cristianismo. ¿Es o no es la realidad? Lo es. Versículo 12, de hecho. Estoy en 2:11 y en el versículo 12. En aquel tiempo, note bien, en aquel tiempo estabais sin Cristo. 2:12 se refiere al tiempo antes que ¿qué? Antes que entrarán en Cristo. Porque de hecho, si Cristo no hubiera aparecido, esa situación hubiera permanecido igual. De verdad, no iba a existir la iglesia si Cristo no está. Eso tenemos que entenderlo. Si Cristo no viene, la iglesia no existiría. Existiría Israel tal como estaba establecido en el Antiguo Testamento, mientras la ley antigua todavía estaba vigente, como se puede apreciar en varios versículos posteriores a eso. Y en ese sentido, cuando dice aquel tiempo, no se refiere a la situación presente de ellos, sino a su pasado. Acuérdense de eso, no les está reprochando nada de su presente, es el pasado, antes de estar en Cristo. O sea, en una repetición de la frase en otro tiempo, en el versículo 2:2 y 1 Corintios 6:11, en otro tiempo, ahí se demuestra que realmente está hablando de su tiempo cuando ellos no creían en Cristo, los gentiles. De lo que carecían los gentiles en otro tiempo y en la dispensación antigua de la ley, se les está demostrando allá. Sin Cristo. Es interesante. Vamos a ver entonces qué carecían ellos. Vamos a verlo en el próximo audio de qué cosas carecían los gentiles en otro tiempo y que vino a establecerse cuando Cristo vino. Y por eso digo, hay una diferencia entre el Israel del Antiguo Testamento y la iglesia que Cristo vino a establecer. Porque sin Cristo simplemente no iba a existir la iglesia como su cuerpo. Vamos, entonces estamos en Efesios capítulo 2. Capítulo 2 de el versículo 12. En aquel tiempo estaban, primeramente, ¿qué estaban? Sin Cristo. Estaban también alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Vamos a verlos uno a uno para que más o menos tengamos una idea de qué significa. O sea, cuando dice sin Cristo, está hablando sin Mesías, sin Salvador, sin esperanza de perdón, sin merecer nadie en su propia salvación. Eso significa estar completamente perdido, ser culpable frente a Dios, estar sin esperanza, sin las mismas promesas que tenían los judíos en el antiguo pacto. Era a Israel a quien el Mesías había sido prometido, pero no a los gentiles. Y aunque brotaría bendición a través del Mesías a las naciones, y aún nacería siendo el Mesías, pero al final resucitó no como judío, sino como hijo de Dios. Y eso es algo maravilloso. En segundo, ajenos de la ciudadanía de Israel. Bueno, como no pertenecían a Israel, es decir, estaban alejados a Israel, eran extraños, eran extranjeros, es la palabra correcta, sin derecho a la ciudadanía de Israel.
Entonces, desde el exterior miraban para adentro, de lejitos, como se dice, ¿no? Israel había sido tomado por Dios como su pueblo especial, con un pacto que había hecho con ellos desde el Antiguo Testamento. Entonces, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, así lo dice Deuteronomio 7:6. Y había hecho pacto con sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Salomón, con promesas para los judíos. Por lo tanto, no hay ninguna promesa para los gentiles. O sea, estaban completamente cero a la izquierda. Dios había hecho un trato especial con Israel de ser su Dios y ellos un especial tesoro. Los que no eran ciudadanos de Israel eran los incircuncisos, los gentiles. Entonces los judíos estaban esperando esa restauración del gran reino de David, pero bajo el antiguo pacto los gentiles estaban alejados y no eran partícipes de ellos como pueblo elegido. Entonces, eso sí hay que tomarlo en cuenta en el antiguo pacto. Tercero, también esa forma antigua los tenía alejados de los pactos de las promesas, los pactos que Dios había hecho con relación a la descendencia de Abraham. Al no ser parte del pueblo elegido, pues los gentiles no tenían parte con los acuerdos que Dios hizo en el pacto abrámico y los demás pactos que se desarrollan a través del pacto abrámico. Esto demuestra claramente que no eran judíos, no tenían la obligación de acatar a la ley dada por Dios a Israel a través de Moisés, porque eran ajenos a los pactos, los cuales no tuvieron ninguna aplicación para ellos. Pero significa que tampoco a ellos les aplicaba las promesas, porque si no estaban obligados a cumplir los pactos, tampoco les beneficiaban las promesas a ellos. O sea, es decir, eres ajeno. Es como que viene una herencia que pertenece a un muchacho, pero tú no eres nada de ese muchacho, así que para ti no hay nada. Eso es lo que está diciendo, ¿no? No tenían herencia en la tierra prometida, no tenían garantizado el oído de Dios, no contaban con la protección de Dios, prometió Israel en el pacto con ellos. Así lo dice Gálatas 3:17. Además le dice que sin esperanza ni nacionalidad ni individual. Nacionalmente estos gentiles no teníamos la certeza de que íbamos a sobrevivir ni en la tierra, ni un gobierno, nada. Individualmente solo les esperaba el sepulcro, muerto y la sepultura. O sea, desde el tiempo de Adán y Eva, el hombre sabía bien y mal y sus propias consecuencias le condenaban por sus pecados. Dios no había dado promesas de un Salvador a las naciones, solo a Israel, y por medio de él iban a ser benditas las naciones, desde luego. Pero al final del cabo estaban sin esperanza. No había esperanza de redención porque no dijeron, es un Salvador gentil para los gentiles. Entonces los gentiles, estando muertos también en delitos y pecados, 2:1, estaban sin esperanza, no porque no había esperanza para ellos, porque Dios sabía lo que él ya tenía planeado para hacer, sino porque ellos no sabían nada de las preparaciones que Dios iba a llevar a cabo en Cristo. O sea, cuando dice sin esperanza es que no tenían idea, ni una poca de idea de que Dios los iba a salvar. No tenían esa esperanza, no guardaban esa esperanza como los judíos sí aguardaban esa esperanza. Y por último, le dice allá, sin Dios. Sin Dios, ¿saben qué significa acá? Ateos. Ateo. El verdadero Dios. Estaba prácticamente, ellos eran ajenos a ese verdadero Dios, eran ateos al verdadero Dios, sí politeístas, ¿verdad? Pero ateos. Dios había sido el Dios de toda la humanidad que él había creado. Dios no había abandonado a los demás de los seres humanos para ser solamente el Dios de Israel. Ellos son los que le habían abandonado a él para servir a otros dioses. Por lo tanto, pues él atendió a los que sí querían adorarle, que eran los judíos. Como resultado de sus propias acciones, ellos habían quedado sin Dios, ateos, porque sus ídolos no eran realmente dioses. Por su rebeldía, Dios les había entregado para hacer lo que quisieran y les abandonó. En el mundo. Interesante que el término en el mundo, porque el contraste que Pablo quiso enfatizar es entre los siguientes extremos: estar en el mundo y estar en Cristo. Así que había una diferencia ahora que están en Cristo. Acuérdense cuando estaban en el mundo. Entonces, aquí vamos a continuar con el próximo audio. Cuando dice en el mundo, lo que está diciendo es estar sin Cristo, porque cuando uno está en el mundo, uno está sin Cristo.
Está alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza, si Dios muerto en pecado y en sus delitos, donde opera el príncipe de la potestad del aire. Pero en Cristo uno tiene acceso a todas las bendiciones espirituales que menciona Efesios 1.3 de su inicio, y el sello del Espíritu Santo que menciona Efesios 1.13, y la certeza de la herencia prometida que menciona Efesios 1.14, la vida nueva que menciona Efesios 2.5 al 6, la salvación que menciona Efesios 2.8, las buenas obras preparadas de antemano que menciona Efesios 2.10. Acuérdense. De ahí que dice, pero ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos. Estaban lejos, alejados, ajenos. Ahora todos lo que éramos. Ahora, ahora habían sido esos ajenos, alejados, extraños. Ahora son hechos cercanos. Ese es otra de las bendiciones espirituales que se encuentran solamente en Cristo Jesús. Yo vuelvo a enfatizar en, porque el término en es muy importante, que lo vamos a ir analizando, porque quiere decir bautizados en su cuerpo, cosa que no se daba en el antiguo Israel. Dios llevó a cabo todo esto por la sangre de Cristo, 2.13, y eso es importante. Si lo llevó por la sangre de Cristo, quiere decir que antes no podía ser posible esto, señores. Cuando los gentiles confiaron en Cristo, Él los aceptó, pues había pagado con su sangre el precio de su purificación y su derecho a acercarse a Dios en la cruz. Sin su muerte sería imposible tal cercanía e imposible formación de la nueva sociedad en la que se romperían las enemistades entre gentiles creyentes y judíos creyentes. ¿Saben una cosa? Que sin la muerte de Cristo no podría darse esta nueva comunidad. Por lo tanto, no alguien se atreva a decirme que Israel es lo mismo que la iglesia, porque Cristo no había derramado su sangre. Hasta antes de que Cristo derramara su sangre, el mundo se dividía en dos clases, judíos y gentiles. El Salvador, ¿saben qué hizo? Introdujo una tercera clase. ¿Y saben cuál es? La iglesia de Dios, que está compuesta del remanente judío creyente y de los gentiles creyentes. De ellos formó un solo y nuevo cuerpo. Y entonces ahora hay, 1 Corintios 10:32, judíos, gentiles y la iglesia. Judíos y gentiles solo en Cristo pueden constituirse hoy en una sociedad donde no hay judío ni gentil. Eso no podía darse en el Israel. Es lo que acercó a los que en otro tiempo estábamos lejos. ¿Y qué cosa es? ¿Qué cosa es? Miren, sangre siempre ha sido el precio exigido para pagar el precio por el pecado, y de la institución de los pactos también. Pagar el pecado e instituir los pactos. Podemos dar citas bíblicas de Hebreo, Éxodo, Levítico, Isaías, Hechos, Efesios para demostrar eso, pero ustedes ya lo saben. Cuando dice en Cristo, cuando un judío cree en el Señor, no es que pierda su identidad nacional, pero ahora también adquiere una nueva. A partir de entonces está en Cristo. Si tú eres un judío creyente, estás en Cristo. Y lo mismo aplica a un gentil al depositar su fe en Cristo. Se añade una nueva identidad en Cristo. Judío y gentil antes estaban divididos por la enemistad. Ahora son uno en Cristo. Porque dice el pasaje, porque Él es nuestra paz. 2.14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos creyentes, yo añado, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. No dice que nos da paz o que hizo la paz entre ambos pueblos. No lo entendamos mal, sino que Él es en su persona la paz. Un hombre es nuestra paz. Ese hombre, según Miqueas 5, es el príncipe de paz. Y es detallado en los versículos 14 al 18. Y aquí nuevamente habla acerca de nosotros, incluyendo los versículos anteriores donde usa la palabra vosotros de nuevo. Cristo, quien dio su sangre, es nuestra paz.
Y aunque Él no vino a traer solamente paz entre los hombres, sino que vino a traer división, según Mateo 10, 34 y 6, sí trajo paz a los hombres. Y entre ellos y Dios ahora hay paz. Vamos a describir qué significa que de ambos pueblos hizo uno. Bueno, estamos en el 2.14 ya. En el 2.14 que dice que de ambos pueblos hizo uno. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí, recuerden, en más o menos en el año 60, Cristo ya había hecho que los judíos y los gentiles creyentes fueran un solo pueblo en él. La referencia a ambos, judíos y gentiles creyentes, es importante aquí. La diferencia racial para salvación entre judíos y gentiles físicamente había dejado de ser algo de importancia. Y si es algo ya de poca importancia, entonces ya la cuestión del Israel étnico queda en un segundo plano. Y sobre esto viene la nueva creación que ha hecho Cristo Jesús y que ganó con su propia sangre. Y hasta sería condenable la jactancia de cualquiera de los dos grupos de decir, yo porque soy gentil, yo porque soy judío, porque ambos ya no son más solo judíos ni solo gentiles, sino que son creyentes dentro de la única iglesia que es su cuerpo. Es más, ni siquiera es exacto referirse a ellos como cristianos judíos o cristianos gentiles. No es tan exacto eso. ¿Saben por qué? Sus diferencias ya fueron clavadas en la cruz. Ahora son el cuerpo de Cristo. Y viene una pregunta. ¿Cuándo comenzó realmente la iglesia? Y con esta parte voy a dar espacio para preguntas porque creo que esto es muy importante. ¿Cuándo comenzó realmente la iglesia? El análisis de algunas frases de estos versículos nos van a indicar que la iglesia, Carlos, no podía existir en el tiempo anterior al de la venida de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque en el versículo 13, note bien, voy a darte algunas razones de aquí cuando no podía existir la iglesia. En el versículo 13 dice, ahora en Cristo, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. ¿Qué significa? En otro tiempo o dispensación, dice versículo, en otro tiempo o dispensación, estabais lejos, versículo 13. Luego aparece en el versículo 13 también donde dice, por la sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Note bien, primeramente que si Cristo no estuviera, no podría existir su iglesia. Segundo, que si en otro tiempo, si este tiempo no estuviera, no se daría la iglesia. El tercero, que si su sangre no fuera derramado, su sacrificio, no podría existir la iglesia. Dice, aboliendo en su carne, en su encarnación, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, un solo y nuevo hombre. Es importante que lo entiendan, el término nuevo hombre, mediante su cruz, note bien, matando en ella, aquí está hablando de una muerte sustituta, en el versículo 16, pero también mató esa enemistad, y vino el anuncio de las buenas nuevas, versículo 17, de su resurrección, porque por medio de él, versículo 18, tenemos entrada por un mismo espíritu, promesa del Padre que descendió en el día de Pentecostés. Por lo tanto, era importante la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés, para que se diga que está ese nuevo cuerpo vivo ya, y edificado sobre el fundamento de los apóstoles, versículo 20. Por lo tanto, también ahí tenemos otro elemento más que tiene que ver con el apostolado que se dieron para establecer la iglesia. Por lo tanto, si no habían sido dados los dones del apostolado, no podía comenzar la iglesia. Así que vamos a resumir, Carlos, vamos a resumir. De acuerdo a esos pasajes que he dado referencia, del 13 al 20, pueden leerlo, Efesios 2, del 13 al 20, no podía haber iglesia en el mundo hasta, en primer lugar, que Cristo muriera, porque en su muerte se basa la salvación de los miembros de la iglesia. Ningún miembro de la iglesia puede ser salvo sin la muerte de Cristo. 2, hasta que Cristo resucitara para proveer vida a los suyos, porque si Cristo no hubiera resucitado, ¿cómo voy a tener vida?
Tercero, hasta que Cristo ascendiera y se convirtiera en cabeza de la iglesia, porque ¿cómo va a ser un cuerpo sin cabeza? Y Cristo, cuando ascendió, se convirtió en cabeza de la iglesia. Cuarto, hasta que Cristo enviara el Espíritu Santo con el fin de habitar en su cuerpo, que es la iglesia, y eso también está en el versículo 18, que es entrada por un mismo Espíritu, dice. Y hasta que Cristo diera los dones del apostolado para poner fundamento a la iglesia. Por eso el versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cómo iba a edificarse sobre el fundamento de apóstoles y profetas si no pueden haber apóstoles y profetas si Cristo no asciende y envía los dones del apostolado? Entonces es importante en el fundamento de la iglesia. He aquí, entonces, la particular bendición de la iglesia. Además, cuando Pedro, en representación de los 12, confesó la deidad de Cristo, que es confesión en la que está basada la salvación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es un reconocimiento necesario, el Señor anunció en futuro que edificaría su iglesia, Mateo 16, 18. Entonces, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés había sido profetizado por Cristo en varios pasajes y aseguró que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador. Así que el Espíritu en Pentecostés vino corporalmente a la comunidad como cuerpo de Cristo y distribuyó los dones, activó distributivamente los dones a la cual cada uno de sus miembros, ya por medio del Espíritu Santo, forman parte del cuerpo actuante de Cristo, integrando a los creyentes en una comunidad con poder para edificarse mutuamente. Entonces, de hecho, Lucas nunca usa el vocablo iglesia en el Evangelio, pero lo utiliza 24 veces en el libro de los Hechos, y así se supone que la iglesia no está presente antes del libro de los Hechos, y a pesar de que Lucas escribió el libro de Lucas, pero hasta el libro de los Hechos que lo usa 24 veces y no todas en forma para referirse a la iglesia, en forma técnica. Y así como David reunió los materiales para la construcción del templo, pero la obra de inauguración fue realizada por Salomón, así el Señor reunió todos los materiales durante su ministerio, pero fue inaugurada la iglesia el día de Pentecostés. Saludos, estamos en Efesios capítulo 2 y bueno, pues ya hablamos de que se está hablando de un nuevo cuerpo, que ahí se está mencionando de un nuevo hombre, así le llama el apóstol Pablo. Y aunque damos por sentado que en el Antiguo Testamento hubo pueblo de Dios, o sea, no vamos a decir, ¿sabe qué? No hay un pueblo de Dios en el... No es lo que estamos diciendo. Quiero aclararlo bien. Estamos diciendo que es otro pueblo, que es un pueblo diferente y que también es pueblo de Dios. Pero esto, entonces, el pueblo del Antiguo Testamento no tiene que confundirse con la iglesia del Nuevo Testamento, porque aquí se dice que es algo completamente nuevo. O sea, Dios ha tenido pueblo en todas las épocas, pero en sentido estricto, la iglesia cristiana inicia el día de Pentecostés. Así que la transición de una dispensación a otra, desde luego que está marcado por cierto evento que sirve incluso para producir cambios y transformaciones de una edad a otra. Ese evento es muy claro en este capítulo, como lo hemos visto y que se mencionan en algunos elementos sobre el tema de la cruz. Así que las cosas no podrían ser las mismas luego de la obra completa de Cristo, que incluye, cuando hablamos de la obra de Cristo, no solamente su muerte, sepultura, resurrección y envío del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. O sea, estamos hablando de la obra salvífica completa. Bueno, cuando allá dice la frase derribando la pared intermedia, eso parece que es una cosa importante en el versículo 14, derribando la pared intermedia de separación, que está en el 2:14, se está enseñando que es lo que Cristo hizo para que los dos pueblos llegaran a ser uno solo. Dice allá, quebrantó lo que separaba y
prácticamente, ¿saben qué hizo? Lo demolió, porque eso es lo que significa que derribó la pared. Sacó de entre los dos pueblos la pared que los mantenía divididos el uno al otro. Había una división tremenda. Removió, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que causaba la división entre los dos pueblos? ¿Saben qué es? El pacto que se había hecho en el Sinaí. Pablo escribió ahora enfocado junto tanto los judíos como los gentiles. El término que utiliza aquí es nuestra. O sea, porque ahora es nuestra, pero dentro de la iglesia. Interesante esa expresión que usa Pablo. Aplica tanto a los que estaban lejos, como a los que estaban más cercanos. Pero una cosa es estar cercano y otra cosa es estar en, como aquí lo menciona. Así que no es lo mismo. Pero para todos, gentiles o judíos, como lo dice 2 Corintios 5, del 18 al 20, ambos habían sido tomados de entre naciones perdidas y fueron acercados ¿a quién? ¿Saben a quién? Acercados al mismo Salvador. Acercados al mismo Salvador. Y eso es algo muy importante que prácticamente deberíamos de leer 2 Corintios 5, 18 al 20, cuando dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Fíjate, estoy en 2 Corintios 5, 18, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces es importante ver a quién nos acercó. Por medio de Cristo nos acercó a Dios y nos reconcilió. Por eso es que dice el versículo 15 del capítulo 2, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. Es interesante que ahora vamos a entrar la ley de los mandamientos expresados en ordenanza 2.15. Vamos a concentrarnos a explicar el 2.15. Muy bien, en 2.15 dice allá, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es interesante que aquí ya entramos en materia de lo que estamos exponiendo. 2.15 de Efesios. Abolir aquí significa finiquitó. Es interesante. El término aquí también es deshizo, soltó, disolvió, dejó sin funcionar. O sea, lo dejó fuera del juego, quedó fuera de la jugada. Ya no está activado, porque si vamos al término aboliendo, prácticamente como una cuestión más legal que algo físico, como una demolición del muro, que aunque se aplican aquí en este sentido, lo que se habla es un elemento más legal. Ahora, los elementos eran producto de la selección de Israel como un pueblo especial, que allí estaba y había puesto, Es decir, cuando se presenta la temática que habíamos sido separados, que habíamos sido alejados, que estábamos alejados, todo era con relación a lo que la ley hacía para Israel. Entonces, esto es algo muy importante, porque Israel se convertía en un pueblo muy especial en este sentido, por lo que prácticamente le daba la ley, separada de las demás naciones por medio de un pacto especial hecho con ellos. La ley dado por Moisés en Sinaí, como lo dice Efesios 2.16, y aún lo recalca Colosenses 1.21 al 23, que es algo también muy importante que podemos leer, que dice de esta manera: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado
en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, de la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces es importante ver que lo que fue abolido aquí es muy claro. Es la ley de los mandamientos expresados, como dice, en ordenanza. Esto desde luego está acorde con muchos pasajes de la Biblia, del apóstol Pablo, desde Romanos 7, 4 al 7, 2 Corintios 3, 6 al 15, Gálatas 2, 15 al 21, como también Colosenses 2, 13 al 20. Dice allá donde lo abolió. El versículo 15 dice donde lo abolió. Aboliendo en su carne. 2.15, en su carne. Si lo abolió en su carne, nosotros tenemos que ubicar exactamente dónde abolió esto que causaba la separación. En su carne, la palabra griega que es arquí, y significa carne, no cuerpo en sí, pero carne. No es una referencia exacta a la iglesia, sino a la carne física de Jesús, en su carne. Por lo tanto, estamos hablando de su encarnación, que es uno de los puntos de negación que no acepta el judaísmo, al igual que la resurrección. En oposición al gnosticismo y su teoría de que Jesús no era realmente carne y sangre, esta declaración también marca el tiempo en que quedó abolido la ley, pues Jesús lo hizo carne. Es decir, al momento de su encarnación, prácticamente deja la ley viva, es decir, ahora la ley está encarnada, se hizo carne. Es interesante, la ley de Moisés quedó abolida por Cristo en el sacrificio de su cuerpo en la cruz. Y aunque el paganismo gentil había hecho gran separación entre el cuerpo y en esa idea de la gnosis, aquí lo que se enfatiza es la barrera establecida por la interpretación rabínica de la ley mosaica, que separaba a Israel de las demás naciones por esa forma de interpretar que realmente alejaba a todas las naciones, de tal manera que sí marcaba una pauta de separación, de distancia. Así que tal separación aquí es ilustrada en la pared que restringía en el templo a los no judíos al atrio de los gentiles, porque aquí es una referencia a eso. Sí, de hecho, la ley mosaica eran unos códigos legislativos y es completa, constitutivos por mandamientos formales separados. Estamos hablando de 610, 613 mandamientos, dependiendo de cómo se vea. A su vez, contenían dogmas y decretos que abarcaban cada área de la vida. O sea, y esto, desde luego que era justa y era buena, porque Pablo lo dice así en Romanos 7:12, pero la naturaleza pecaminosa empleaba la ley como ocasión para odio. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde entraban las malas interpretaciones, y en vez de que la ley pudiera acercarlos a una vida de reflexión, de aplicación personal, lo ponían como elementos separatorios. Por un lado, muchos judíos se volvían arrogantes, religiosos al observarla, y por otro, los gentiles respondieron con hostilidad hacia los mandamientos, hasta el punto de ser antisemitas. ¿Y cómo fue que Cristo quitó la ley por causa de la enemistad? ¿Saben ustedes, mis amigos del Grupo Universidad Rojo de Cancún, cómo fue que Cristo quitó la ley por causa de la enemistad? Pues el pasaje en 2.15 nos menciona aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cómo? Murió para pagar la pena de la ley quebrantada. Es decir, esa ley que había sido quebrantada, y vuelvo a decir, tanto por judíos primeramente como por gentiles seguidamente.
y así satisfizo las demandas de la ley. Y no tiene que decir nada a quienes están en Cristo, porque dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El resultado de esa acción de creación es este contexto aquí en el que algo nuevo, algo que no existía antes, porque aquí es interesante cuando dice haciendo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Lo que está diciendo es que no existía antes. No es una continuación del Israel del Antiguo Testamento, no es un seguimiento, desde luego. Es nuevo que un judío y gentil tengan los mismos privilegios. Es nuevo que tanto judíos como gentiles pierdan sus identidades nacionales en ese sentido, o por lo menos no significan ya nada, volviéndose cristianos. Es nuevo que judíos y gentiles sean juntamente miembros del cuerpo de Cristo. Es nuevo que un gentil tenga la esperanza de reinar con Cristo en vez de ser un súbdito de ese reino, como lo enseñaba sobre el reino. Es nuevo que un judío no esté ya más bajo la ley. Todo eso es nuevo. O sea, el nuevo hombre era el producto futuro de lo que Cristo estaba haciendo en su carne. ¿Qué es lo que hizo en su carne? Impartió una nueva naturaleza a los que creen en él y creó una nueva unión. La iglesia entonces, que fue profetizado antes, pero que llegó a existir solamente después del sacrificio de Cristo. Así que el reino, desde luego que era todavía futuro, cuando murió y resucitó y ascendió y envió al Espíritu Santo, y lo podemos encontrar eso en muchos pasajes, en sí mismo, el 2.15 dice que él establece en sí mismo. Este es su punto principal en Cristo. Cuando se habla de en Cristo, creo que eso es lo que encierra el mensaje central de todo lo que hemos aquí presentado. La creación del nuevo hombre ocurre únicamente en Cristo. Y estoy hablando del hombre en el sentido corporativo, porque es su cuerpo, la iglesia, el cuerpo místico. No estoy hablando del cuerpo físico, sino del cuerpo místico. De los dos, versículo 15, 2.15, estos dos eran los judíos, los de la circuncisión, y los gentiles, los de la incircuncisión, pero ahora creyentes formaban el nuevo cuerpo en esta dispensación. Entonces, la materia de la cual el nuevo hombre iba a componerse eran estos dos enemigos. ¿No les parece algo maravilloso, algo milagroso? Circuncisión, incircuncisión, enemigos férreos. Ahora, de esos dos enemigos formó un cuerpo. Esto solo lo puede hacer la gracia de Dios. En Cristo, en su cuerpo, en la iglesia, no hay diferencia entre judío y gentil. Romanos 1, 16, 17, Romanos 2, 6 al 11, Gálatas 3, 27 al 29, 1 Corintios 12, 12, Colosenses 3, 10 al 11. Este nuevo hombre, que es la expresión nuevo, indica que en el tiempo antiguo no existía. Ese cuerpo, que es la iglesia, no era como cualquiera de los dos del tiempo pasado. Es decir, no era como eran los judíos en el pasado o los gentiles en el pasado, sino que ahora era un nuevo hombre, único en naturaleza. Se llama el cuerpo de Cristo. ¿Saben ustedes que la doctrina del cuerpo de Cristo corre por todas las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento? 1 Corintios 6, 17, 2 Corintios 5, 17, Gálatas 3, 28, Colosenses 3, 10 al 11. El cuerpo de Cristo, eso es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y cuántas iglesias tiene Cristo? ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Bueno, en la naturaleza de la iglesia, solo una. Pero pueblos, para él, serían a partir de entonces dos distintas en la historia, con propósitos distintos y con mención distinta. La iglesia e Israel son dos pueblos totalmente diferentes. Vamos a verlo a continuación. Bueno, a partir de la
formación del nuevo cuerpo místico de Jesucristo, formados entre judíos creyentes, en ese caso mesiánicos, puros del judaísmo, y el remanente dentro de los gentiles también, de creyentes en esta dispensación, formando el nuevo cuerpo de Cristo. Ahora surge una diferencia entre este nuevo cuerpo y a Israel como pueblo terrenal. Así que ellos son diferentes. Israel como la iglesia es diferente. ¿Por qué? Porque tienen promesas diferentes. Israel tiene promesas terrenales, como los menciona Éxodo 15:26 y Deuteronomio 28. La iglesia tiene promesas celestiales, como dice Efesios 1:3, que nos acercó a lugares celestiales. Colosenses 3:1-3. Tiene simientes diferentes. Israel es la simiente física, Romanos 9:7. La iglesia es una simiente espiritual, Gálatas 3:7. Tienen nacimientos diferentes. Israel celebra su aniversario al pie del monte Sinaí, Éxodo 19-20, la iglesia en el día de Pentecostés, Hechos 2. Tienen maneras diferentes de ser su pueblo. Los judíos son pueblo por nacimiento físico, la iglesia por nacimiento espiritual. Tienen nacionalidad distinta. Israel pertenece a esta tierra y al sistema mundial. Por eso cuenta entre las naciones. La iglesia tiene dos ciudadanías. 1 de Pedro 2:11. Además, tienen diferentes menciones en 1 Corintios 10:32, lo podemos ver. Entonces, hay una lista grande de diferencias entre ambos, y aunque haya similitudes, eso no significa igualdad. Las similitudes no es automático sinónimos de igualdad. Se les puede llamar escogidos, se les puede llamar pueblo de Dios, se les puede llamar hijos de Dios. No importa, eso no hace que sigan siendo diferentes, porque las similitudes no son equivalencia. Ahora, dice allá, haciendo la paz. Cristo hizo la paz entre el hombre y Dios. Cristo no trajo paz en el mundo quitando las guerras y el odio, sino trajo la paz con Dios en el hombre nuevo. Es decir, reconcilió a estos dos pueblos de creyentes y lo formó uno solo en esta dispensación. No continuemos con las divisiones, por favor. Hagámoslo uno en Cristo. Ni solamente los gentiles, ni solamente Israel, sino de ambos pueblos hizo uno. Trajo lo que produce paz entre judíos y gentiles. Abolió la causa de separación y les dio la razón para ser unidos en Cristo. Paz es uno de los frutos del Espíritu que debe de existir en el cuerpo de Cristo, donde Él mora. Y esto lo podemos probar en muchos pasajes. La causa de la separación, desde luego que era el pecado. Jesús eliminó la enemistad al eliminar la causa misma y presenta este nuevo cuerpo a Dios libre de todo antagonismo, de todo pleito. Mediante la cruz que hizo reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Saben qué? Esta reconciliación tan maravillosa, tan grande entre el hombre y Dios se hace por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, mediante la cruz. No ser unido a una nacionalidad, sino a una persona, se llama Jesucristo. No es por nuestras propias obras ni méritos, por guardar legalistamente los mandamientos, sino únicamente por medio de la cruz. Esta reconciliación ocurre en un solo cuerpo. Cristo dio su cuerpo físico para que muriera en la cruz. En la iglesia, que es su cuerpo ahora, en la dispensación de la gracia, hay esa unión entre el hombre y Dios, comparado por Cristo o comprado por Cristo en la cruz. Qué interesante cuando el 2:16 dice, matando enemistades, matando las enemistades. Este texto en el griego dice en él o en sí mismo, que es una expresión idéntica a lo que se encuentra en el versículo 15, cuando dice
para crear en sí mismo un cuerpo nuevo. Mató en su propio cuerpo, y así también en la iglesia, mató las enemistades. Eso es importante, que yo quiero recalcar que en el cuerpo de Cristo ese es el verdadero efecto. Si estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de antisemitismo, no estamos hablando de antigentilismo, no estamos hablando de uno contra el otro, quién es más, quién es menos, sino que estamos hablando de que ahí se rompieron las enemistades. La reconciliación consiste en borrar la causa de las enemistades y así hacer la paz. Y Cristo, por su sacrificio, borró el pecado que causó la enemistad entre el hombre y Dios, y así dejó obsoleto e inválido el antiguo pacto, porque quedó a punto de desaparecer. Removió la división que causó la enemistad entre judíos y gentiles. Entonces, ¿qué es la cruz? La cruz es la respuesta de Dios a la discriminación racial, la segregación, el antisemitismo, el fanatismo y toda forma de pleito entre seres humanos, solo si entendemos el mensaje de la cruz. Si continuamos con pleitos dentro del cuerpo de Cristo, no hemos entendido el mensaje de la cruz, porque reconcilió a ambos con Dios, reconciliando de ellos entre sí en su cuerpo nuevo, en el cual hay reconciliación también con su Padre, en relación con Él, como hijos adoptados. Por eso es que dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, 2:17. Y en el versículo 14 dice, Él hizo la paz. Y en el versículo 17, Él vino y anunció la paz. ¿Cómo vino? Primero vino personalmente en su resurrección, y luego vino en su Espíritu Santo, prácticamente el día de Pentecostés, por medio de sus apóstoles, anunció esas buenas nuevas. Por tanto, entre judíos y gentiles, como también entre los hombres y Dios, es realmente buenas nuevas. La palabra anunciada son las buenas nuevas, es el evangelio, este anuncio de buenas nuevas por su muerte, que fue tanto para los gentiles como también para los judíos, porque también murió para los judíos y también para los gentiles. Ambos recibieron la misma oferta de la paz con Dios. Así lo dice Hechos 10:36. Fue tanto para gentiles, a vosotros que estabais lejos, 2:17. Pablo nuevamente utiliza la segunda persona del plural, excluyéndose a vosotros, asimismo del grupo, como para los judíos, como dicen 2:11 al 13, a los que estaban cerca, dice el 2:17. La paz que trajo Cristo fue para todos, los que estaban lejos, los que estaban cerca, no solamente para los judíos, ni solamente para los gentiles, pero para ellos también, para todos, absolutamente para todos, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, 2:18. Los unos y los otros significa nuevamente los judíos y los gentiles. Nuevamente Pablo enfoca la falta de distinción entre los dos grupos en el cuerpo de Cristo. Por favor, no fomentemos divisiones. Recordemos que somos uno en Cristo. Nadie es más, nadie es menos. Ambos tenemos entrada. Aquí la palabra es acceso. Interesante la palabra acceso. Tenemos entrada, porque el término acceso contrasta con la dispensación del Antiguo Testamento, en el que únicamente el sumo sacerdote podría entrar una sola vez al año en el lugar santísimo a la presencia de Dios. Pero ahora, el más distante, el que está más lejos, el que tú le llamas un gentil, que está en Cristo, el más lejos, mientras está en Cristo, ¿sabe qué? Sorpresa, goza cada momento del privilegio que tenía un solo hombre de la única tribu autorizada una vez al año, de la tribu de Leví, el sumo sacerdote, que accedía una vez al año. Pero que estaba más lejos, que ya no pertenece a ninguna tribu, goza de ese acceso a su presencia directa, acceso de la misma manera, por medio, y aquí es literalmente de Él, pero la siguiente frase literalmente dice en el griego, en un espíritu, o con un espíritu, por medio de, o a través de un espíritu. O sea, el cuerpo nuevo es único, y lo
combina con el único espíritu de dicho cuerpo. Es decir, el cuerpo tiene un espíritu y por medio del espíritu de ese cuerpo es que tú tienes acceso. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Así que significa una conclusión. Todo lo que se ha dicho está dando la conclusión. Así que, basado en la información presentada antes, que todo lo que he dicho, dice el apóstol Pablo, quien es parte del mismo cuerpo y comparte el mismo espíritu, no puede seguir considerándose como extranjero o seguir siendo considerado por otros miembros del cuerpo como extranjero o como advenedizo o como tú eres lejos o como tú eres gentil y necesitas hacerte judío. No, no, no. Ahora tú que estabas lejos puedes estar insertado por el mismo espíritu, entras al lugar santísimo. Entonces los últimos versículos 19 al 22 lo que hace es que presenta los privilegios de ahora los gentiles creyentes, que dice que fueron naturalizados, introducidos en el reino divino, adoptados en la familia de Dios y miembros de la iglesia, que es la familia de Dios. Eso se puede analizar, pero cuando lo dice, podríamos hacer un análisis. Vamos a hacerlo rápidamente porque pensaba terminar hasta aquí, pero sí es bueno que hagamos ese análisis del 19 al 22, donde aparece prácticamente lo que dice que en Él ahora, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre, así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, y edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, vamos a analizar los beneficios que ahora los que estaban lejos han recibido. Bueno, cuando dice ya no sois, a los que estaban lejos, ya no sois. Nuevamente Pablo deja de incluirse. Note bien la forma en que lo usa. Ya no sois. Él está hablando como judío, pero está hablando usando la segunda persona del plural. Ya no sois, ya no son ustedes. Expresa un cambio de situación. Es decir, hablando al grupo de creyentes gentiles, como ha explicado desde el versículo 11 en adelante, las cosas, está diciendo Pablo, han cambiado. Hay que celebrar esto, hay que tomar café, hay que hacer fiesta, hay que romper piñata, como diríamos los mexicanos. Esto es de hacer fiesta, Así que ya no sois. Esto me emociona, Ya no son extranjeros. Los que pertenecen y los que no pertenecen al pueblo, los extraños, por decir así, los despectivamente gentiles. Ni advenedizo, es decir, los allegados, quienes no están en su propio lugar, es decir, gente extranjera de visita, sino conciudadanos de los santos. Ahora son parte de los santos. Ahora tú eres de los apartados, de los llamados a tener comunión en Dios y gozar de esa reconciliación con Él en Cristo Jesús. Y dice, miembros de la familia de Dios. O sea, sean judíos o gentiles, son todos miembros de una sola familia en Cristo. No está diciendo sin Cristo. O sea, yo no puedo salirme de la familia estando ya en la familia de Cristo y decir, como no soy judío, me voy a injertar en Israel. Eso es un retroceso, es salirme de Cristo e irme a los que están sin Cristo, por favor. Yo no me puedo explicar esto, Como dijo el hermano Derbez, que alguien me explique. Porque si yo ya no soy extranjero, ni estoy alejado de la familia, sino que ahora en Cristo soy miembro de la familia, ¿por qué me voy a salir de aquí e irme donde no tienen a Cristo? Y no son nada. No son nada sin Cristo, porque sin Cristo no somos nada. Si ya estoy en Cristo, ¿qué más le busco? ¿Qué más? ¿Busco un prestigio? ¿Busco una fama? ¿Busco un apellido? No, si están sin Cristo, yo estoy en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Así que ahora edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Sí, desde luego que los profetas se establecieron en el Antiguo Testamento, pero ahora también
se requiere la edificación de los apóstoles, porque es el testimonio apostólico, es el testimonio de la vida de Cristo, de la enseñanza de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo, de la obra de Cristo, que literalmente, habiendo sido edificados sobre o habiendo sido construidos encima del fundamento de los apóstoles y profetas, no me voy a salir de ese fundamento. Aquí no está diciendo que los apóstoles y profetas son el fundamento, sino que la iglesia se edifica sobre el mismo fundamento, que era el fundamento que le servía a los apóstoles y profetas, es decir, Cristo mismo. Era imposible entonces que la iglesia edificada sobre el fundamento apostólico comenzara antes que el Cristo ascendió y diera dones a los apóstoles y profetas. No obstante, fue un fundamento, pero el fundamento que ellos mismos pusieron para la iglesia fuera edificada sobre ellos. La base clave, el fundamento es Cristo mismo. Así que el único fundamento dado para los judíos como para los gentiles que puede ser puesto, ¿saben cómo se llama? Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y si se salen del fundamento, pues que les vaya bien. Pero eso ya no es el nuevo cuerpo y la nueva familia. La piedra angular sobre la cual los cristianos son las piedras vivas siendo edificados para hacer la casa espiritual. ¿Saben cómo se llama? Es el templo de Dios. Y no es un grupo nada más. Se llama Jesucristo. Cristo es el fundador, fundamento, cabeza, ser y vida de la iglesia, en quien todo el edificio vuelve a enfocarse, que todo está ocurriendo en Cristo. Eso no lo debemos de perder de vista. Yo lo dije del inicio, que no perdamos de vista que ser en Cristo, que esto lo ha repetido Pablo muchas veces en esta carta. Ahora usa el edificio para presentar el cuerpo de Cristo, la iglesia, el nuevo hombre, todo en Cristo. Lea Efesios y ahora subraye todas las veces que dice en Cristo, en Cristo, en Cristo. Entonces, si estoy en Cristo, ¿qué más me falta? Diga, que alguien me diga, ¿qué más me falta? ¿Qué más me puede faltar si ya tengo al Mesías? No necesito un nombre, un reconocimiento, una nacionalidad, adoptarme al judaísmo. No lo necesito. Ya, si lo tengo a él, lo tengo todo. Todo y no parte del cuerpo. Soy parte del todo. Un edificio depende de su relación, el estar en Cristo para servir con Dios. Todo el cuerpo bien coordinado. Todo el cuerpo bien coordinado. La cabeza de Cristo sabe lo que está haciendo con su cuerpo. Y tal vez, como el cuerpo humano y la coordinación que se produce a través de lo que manda el cerebro para el cuerpo, así tal vez la iglesia es coordinada por la cabeza única que es Cristo. Cuando los miembros del cuerpo, todos ellos, obedecen lo que la cabeza manda, entonces hay un cuerpo coordinado. Pero cuando no todos los miembros del cuerpo obedecen lo que la cabeza manda, entonces hay un cuerpo que no actúa coordinadamente, y eso no es sano, sino que hay una disvariación entre la mente y el cuerpo. Pero cada piedra es parte importante para la construcción del fundamento de Cristo, que es la iglesia. Cuando eso sucede, cuando está coordinado completamente, va creciendo, que explica un crecimiento que proviene de la cabeza, la vida. Esto resulta cuando todos cumplen sus funciones y hacen su parte, cuando todos trabajan juntos para hacer un templo santo en el Señor. Si el 2:21 dice para hacer un templo santo en el Señor, no dice templo para el Señor, sino dice templo santo en el Señor. Hay que hacer esa diferencia, Carlos, entre estar en y ser de Él. Somos santos, apartados, porque hemos sido trasladados a estar en el cuerpo santo. El cuerpo de Cristo es donde mora el Espíritu Santo, es el templo de Dios, que es la iglesia, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿En quién sois edificados juntamente? Juntamente, es decir, tanto gentiles como judíos, creyentes en esta época. Nuevamente aquí enfoca en quién, es decir, que esto ocurre en Cristo. Ahora Pablo no usa la misma palabra edificados, usada en 2:20, sino que una que significa construidos juntos, ajustados, puestos en sus lugares correctos, es decir, que cada uno de los miembros está ubicado correctamente en el cuerpo para que funcione de acuerdo, así como cuando dice manos, o eres pies, o eres ojos, cada uno es un miembro diferente, para morada de Dios en el Espíritu.
Así como no dijo que el templo es para el Señor, sino en el Señor. Ahora no dice que es una morada para el Espíritu, sino que es una morada para que Dios more allí en el Espíritu. Su punto es que Dios en Espíritu mora en ese cuerpo de Cristo que se construye usando los cristianos individualmente como material de construcción. O sea, en el Antiguo Testamento es importante esto. Dios estaba tratando primariamente con el pueblo judío. Así lo dice Mateo 15:24. Cuando Jesús vino a la tierra y fue rechazado por su pueblo, Juan 1:11 al 12, y otros más, de Mateo 12, etcétera, Dios puso a un lado temporalmente a esa nación en general, no al remanente, sino en general. Eh, es por el endurecimiento en parte también, que no es total, ¿verdad? En esta era de gracia, tanto judíos como gentiles están en un mismo nivel ante Dios. La edad presente es un paréntesis en los tratos pasados y futuros de Dios con Israel. Eso lo muestra el estudio de Efesios 3:2 al 13, que es un paréntesis literario donde se explica un paréntesis dispensacional que se podría detallar, pero que no es el caso. Lo que estamos diciendo es que la iglesia es un misterio, es decir, no estaba revelado plenamente en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no se trata de un seguimiento de Israel, sino que es un hombre nuevo, una comunidad completamente nueva. Que Dios te bendiga y estamos a la orden para analizar este capítulo 2.